Muy bien, vamos a hacer un repaso breve de esto que tenemos aquí. Les había comentado precisamente de que trabajamos con el MySQL Workbench, que en este caso es este que estamos utilizando aquí. Vimos que podemos utilizar también, eh, vamos a hacer uso de las herramientas que traen aquí para crear bases de datos. Yo tengo aquí, por ejemplo, las tablas. Ya tengo aquí una base más que generé en la mañana con el grupo matutino, pero con la que estamos trabajando de ejemplo es esta de Sakila, que es una base de datos que a su vez contiene tablas. Entre esas tablas tenemos la tabla actor, y esa tabla actor, si yo quisiera ver los campos, le voy a dar clic aquí donde dice Select, clic derecho, Rows, y me va a dar estos datos. Ahora, estos datos son los que yo quiero y debo visualizar en mi Visual Studio. Para hacer eso, nosotros vamos a buscar, primeramente nos pasamos al proyecto y vamos a irnos aquí en donde está el explorador de soluciones y nos vamos a las referencias. En mi caso, yo ya tengo la referencia hacia MySQL Data. ¿Cómo hicimos esa referencia? Le di clic derecho, agregar referencia, y aquí ya está seleccionado porque ya lo localicé en algún momento, ¿verdad? Sin embargo, yo tuve que haber hecho antes el examinar, y me voy al disco C. Por lo general todos creo que tienen la misma versión, entonces voy a utilizar esto de archivos de programa. En archivos de programa busco, fue en archivos de programa x86 porque el MySQL que estamos utilizando es para 32 bits, no es precisamente para 64. Si hubiese sido para 64, en lugar de haberme ido a archivos de programa x86, me hubiese ido a archivos de programa en la otra opción, ¿sí? Por eso me fui aquí a esta. Entonces busco la carpeta de MySQL. Aquí está MySQL. Abrimos. Y aquí, entre lo que tengo instalado de MySQL, que esto se instaló cuando ustedes utilizaron el Workbench, voy a buscar el conector para conector net, que es este que tengo aquí. Si estuviese trabajando con Java, yo voy a utilizar el conector J, ¿sí? Pero como estoy trabajando con .NET, con la versión del net, entonces utilizo el conector net. De aquí me voy a ir a la carpeta que dice Assemblies, y aquí hay dos versiones. Voy a utilizar la versión 4. En algunos casos vi algunas instalaciones de algunos alumnos, me daba versión 6, otras versiones más, porque ya tenían una versión más actualizada de MySQL. Entonces, versión 4.0, y utilizo aquí el MySQL Data. MySQL Data lo selecciono, le doy clic en agregar, en mi caso ya está, y finalmente le voy a dar clic en aceptar. Si no hubiese estado, pues por primera vez ahí se hubiera agregado, y con eso le doy clic en aceptar, y en efecto ya aquí yo verifico que está el MySQL Data. Este es el conector que me va a permitir que yo tenga interacción entre Visual Basic, Visual Studio, MySQL, que es el otro sistema manejador de base de datos que vamos a estar utilizando. Ahora me voy a ir al código. Lo primero que tuve que haber hecho, que ustedes ya realizaron, fue importar el paquete a utilizar. En este caso escribimos esta instrucción: using mysql.data.mysql cliente. Con esa referencia, using, estoy importando, estoy trayendo al código de esta clase parcial que estoy trabajando, estoy trayendo todo lo referente a las conexiones que yo pudiera hacer con la base de datos de MySQL en específico, porque vienen ya nativas, pero serían para SQL Server, la versión de Microsoft, ¿sí? Voy ahora a lo siguiente que ustedes debieron haber generado, es la conexión de base de datos. En este caso la conexión, le puse el nombre de la variable así, conexión base de datos, para ser específico, explícito, y decir, bueno, esta variable que voy a declarar aquí va a ser para conectarme con la base de datos, ¿sí? Por eso le puse aquí, así. Nombre de la base de datos, pues la base de datos a la que me voy a conectar, voy a volver a modificar aquí, se llama Sakila. ¿De dónde obtengo ese nombre, Sakila? Es una de las bases de datos que vienen de ejemplo aquí, que es esta que tengo acá, Sakila, ¿sí? Y el siguiente parámetro, separado por un punto y coma, data source, dice en este caso localhost. Significa dónde está instalado el sistema manejador de base de datos. Está instalado de manera local. Quiere decir que está instalado en el mismo equipo de cómputo, por eso dice local host.
host local. Recordemos que un host se va a referir dentro de una red a un equipo de cómputo. Lo siguiente es user id. Significa el ID de usuario que estoy utilizando. En este caso es el superusuario root, que es el que usamos cuando instalamos. ¿Sí? Viene por default. ¿Se acuerdan que cuando hicieron la instalación decía, usuario, introduzca la contraseña de root? Decía. Y daba 2 espacios y ustedes establecieron una contraseña. En mi caso, de manera, didáctica, yo estoy poniendo 1, 2, 3, 4, 5 para que no se me olvide, porque pues es para pruebas, para prácticas, pero obviamente no va a ser lo más adecuado cuando tengamos que estar realizando una base de datos para alguna dependencia, organización o algún negocio, comercio. Vayamos a utilizarlo ya como, digamos que profesionalmente. Entonces, por eso ahorita estoy utilizando 1, 2, 3, 4, 5 para que no se me olvide. Muy bien. Ahora lo que sigue es, yo aquí tengo ya algunos métodos que ustedes ya conocen. Los voy a pasar así por si ustedes no tenían ese código para que revisen que pueden utilizar. Eso ya lo tienen. Y me voy a ir hasta un espacio que está para crear el método que se llama datos Sakila. Este de datos Sakila va a ser el que me va a permitir cargar esa información que vimos en el sistema manejador de base de datos, en Workbench, poderlo cargar en un Data Grid View. Para eso yo me estoy apoyando aquí en la parte gráfica de este componente, que es un Data Grid View, que ya habíamos agregado y que yo puedo buscar aquí como Data Grid View, es este que está aquí abajo, orígenes de datos, Data Grid View. Lo agregué hacia mi diseño acá y quedó así. No le cambié el nombre, se le puede cambiar el nombre, pero no le estoy modificando nada más. Está así, se llama Data Grid View y bueno, no le modifiqué nada más porque así lo voy a utilizar. Ahora bien, me regreso al método que estoy generando, que lo estoy colocando posteriormente, que está después del load del formulario. Puedo colocarlo antes, tiene que ser colocado en algún espacio dentro de mi clase, ¿sí? En cualquier parte dentro de mi clase. Es un método privado que se llama datos Sakila. Y lo primero que estoy utilizando es hacer una consulta. Dice, voy a consultar los datos mediante una variable que le voy a poner consulta. Más adelante a lo mejor lo van a ver como query. Va a decir query la consulta. Dice select asterisco, significa todos los campos de mi tabla, from la tabla que se va a llamar actor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que se llama actor acá? Entonces, esta es la tabla actor, ¿sí? Tabla actor que contiene esos datos. Entonces, por eso aquí debe decir actor. Ahora, voy a hacer una conexión, dice CNN. Voy a empezar con las instrucciones propias de lo que van a ser los datos de MySQL. MySQL Connection. El objeto Connection ustedes lo pudieron observar en el libro de el que estamos manejando, enciclopedia de Microsoft Visual Studio. En el capítulo que habla referente al acceso a datos, viene para qué me sirve el objeto Connection. En este caso, se llaman igual que si fueran para SQL Server, con la diferencia de que si se trata para MySQL, tienen la palabra, el prefijo MySQL antes de cada palabra. Entonces, se llama CNN, indicando la conexión. Es una instanciación de clase prácticamente. Como venimos de programación orientada a objetos, sabemos de que esto es una instanciación de clase. Y le estoy pasando como parámetro la variable que yo declaré arriba, que se llama conexión base de datos, ¿sí? Al tener esta variable conexión de base de datos, ¿qué le estoy pasando ahí? Ahí le estoy diciendo nombre de la base de datos, database, Sakila, punto y coma. Le estoy indicando localhost, le estoy indicando el user id de root y el password de 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que le estoy indicando aquí mediante una variable. Que bien, si yo quisiera aquí mismo pudiera escribirle todos esos datos, ¿sí? Es posible hacerlo, pero nada más le estoy pasando el valor de la variable. Ahora, voy a apoyarme de otro componente de MySQL que se llama Data Adapter. El Data Adapter es quien va en sí a generar, a través de los parámetros que le pasamos, que son los parámetros de la consulta, en donde yo voy a indicarle que va a ser un select asterisco from actor de CNN, de la consulta de tipo MySQL que está en el localhost, que se llama Sakila, que tiene el root 1, 2, 3, 4, 5, perdón, el root es el usuario y su password 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, eso es lo que almacena
MySQL Adapter. Después me voy a apoyar de un componente común que se llama dataset. Ese dataset es el que te va a generar la tabla. Va a generar y darle el formato así como si fuera mis tablitas de Excel, como si fuera un almacenamiento en memoria donde te va a generar las tablitas y te va a poner los datos de acuerdo a la información que le pases. Y se va a apoyar del data adapter que tenía acá arriba para rellenar las filas. Dice, voy a rellenar, y voy a utilizar el dataset para tener ese formato y le voy a decir que le vamos a pasar los datos de actor, así se llama la tabla. ¿Sí? Ese dataset se lo voy a poner como data source al data grid view, ya para pasarlo a visualizar, ya el componente que vamos a visualizar. Entonces ya le pasa ese data source con el formato y le dice que va a ser la tabla que se llama actor en el data member. ¿Sí? De este modo, el datos Sakila voy a mandarlo a llamar en el load del formulario para que al cargar, cuando yo inicie, fíjense, los mando a llamar en el load del formulario para que al cargar ahorita se visualicen esos datos. Yo voy a seleccionar de esto que ya habíamos hecho. 1, 2, 3, 4, 5, creo que también es igual. Admin. Y observen que se están cargando esos datos. ¿Sí? ¿Por qué se cargaron? Porque estoy tomando, fíjense, el mínimo, los datos son Penelope, Nick, Ed, Jennifer, que son los mismos que tengo acá en MySQL Workbench. Penelope, Nick, Ed, Jennifer, ¿sí? Son totalmente los mismos. Los estoy trayendo. Y de ese modo, pues, estamos trayendo esa información hacia acá.